En este vídeo vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Veamos primero una serie de conceptos previos que nos van a ayudar a entender mucho mejor este teorema. Por ejemplo, si yo elevo al cuadrado más 2 y menos 2, en ambos casos obtengo que el resultado es 4. Si yo elevo al cuadrado más 9 y menos 9, en ambos casos obtengo que el resultado es 81. La operación inversa de la potencia de 2 es la raíz cuadrada. Es decir, si yo busco un número que multiplicado por sí mismo me dé 4, la solución es más 2 y menos 2, ya que multiplicando por sí mismo más 2 el resultado es 4 y multiplicando por sí mismo menos 2 el resultado también es 4. De igual manera, la raíz cuadrada de 81 será más 9 y menos 9. Resolvamos ahora una serie de ecuaciones parecidas a las que tendremos que resolver para trabajar con el teorema de Pitágoras. Veamos el primer ejemplo. X al cuadrado más 1 es igual a 82. Pues para resolver esta ecuación, como siempre, tendremos que dejar en un miembro las incógnitas y en el otro miembro los términos independientes. Es decir, ese más 1 que está sumándose a x al cuadrado lo vamos a pasar al otro miembro restando. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado es igual a 81. Es decir, estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo me dé 81. Es decir, el número que busco tiene que ser la raíz de 81 y la raíz de 81, como hemos visto antes, es más y menos 9. Hay dos soluciones posibles para esta ecuación. Veamos el siguiente ejemplo. 4 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Lo primero, por qué operaciones que tengo que hacer aquí es las potencias. Por lo tanto, tengo 16 más x al cuadrado igual a 25. En este caso ya estoy en un caso muy parecido al anterior. No tengo más que dejar las incógnitas en un miembro y los términos independientes a otro. Por lo que llego a que x al cuadrado es igual a 9. Igual que antes, estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo da 9. Por lo tanto, el número que busco es la raíz de 9. De nuevo tengo dos soluciones. X puede ser igual a 3 y también puede ser igual a menos 3. Ambos números cumplen la anterior ecuación. Repasemos ahora una serie de conceptos referentes a los triángulos. Más concretamente, vamos a estudiar una serie de conceptos referidos a los triángulos rectángulos, que es donde aplica el teorema de Pitágoras. Un triángulo decimos que es rectángulo cuando tiene uno de sus ángulos recto, es decir, uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Observemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Fijaos, por ejemplo, en este triángulo azul. Este sería el ángulo rectángulo y este lado de aquí, que es el más largo de los tres, es el opuesto al ángulo rectángulo. Lo mismo ocurre en este triángulo amarillo. Este es el ángulo recto y el lado más largo es este de aquí, el opuesto. A este lado, opuesto al ángulo recto que mide 90 grados, lo llamamos hipotenusa. Y a los otros dos lados, a los lados que están formando el ángulo recto, los llamamos respectivamente catetos. Estudiemos ahora una serie de aplicaciones que tiene el teorema de Pitágoras. Empecemos por el significado geométrico del teorema. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa esto geométricamente? Bien, construyamos un cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo. Podemos observar que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Veamos ahora cómo podemos calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo sus catetos. Por ejemplo, miremos la fotografía. Queremos construir un travesaño diagonal para construir una reja con las medidas que se indican. Es decir, queremos construir la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 metros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, x al cuadrado tiene que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 9 más 16.
Es decir, estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25. Ese número es más y menos 5. Como una longitud no puede tener valor negativo, la respuesta es 5. El travesaño ha de medir 5 metros. Veamos ahora el caso opuesto. Conocemos la hipotenusa del triángulo rectángulo y uno de sus catetos y queremos calcular el otro cateto. Por ejemplo, tenemos una televisión como la de la imagen, conocemos cuál es su diagonal y conocemos su altura. Queremos calcular su base para ver si nos cabe en un mueble en el que queremos colocarla. Pues para saber esto no tenemos más que aplicar el teorema de Pitágoras, porque un triángulo rectángulo siempre tiene que cumplirlo. Así que 13 al cuadrado tiene que ser igual al lado que estamos buscando al cuadrado más 5 al cuadrado. Por lo tanto, 169 será igual a x al cuadrado más 25. 25 lo pasamos al primer miembro restando y por lo tanto llegamos a que estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé 144. Eso de número es más y menos 12. Como lo que estamos buscando es una longitud, no puede ser negativa, por lo tanto la respuesta adecuada es 12. Y no nos tenemos que olvidar que tenemos que dar siempre las unidades, por lo tanto la respuesta son 12 centímetros.